Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva semana y un nuevo día para continuar trabajando, en este caso, el curso de Ciencia y Tecnología. Como observan aquí ya en la pantalla, vamos a iniciar el día de hoy dentro del curso de Ciencia y Tecnología con el tema Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud. Muy bien, un nuevo día, el día de hoy, lunes 6 de septiembre del 2022. Vamos a continuar ya. Vamos a ver. Bueno, como propósito, el día de hoy tenemos el siguiente. Hoy comprenderán la importancia de los carbohidratos en la salud mediante la lectura de un texto informativo y otras acciones que van a realizar, acciones de investigación planteadas en su plan de acción. El criterio de evaluación es el siguiente. Plantea sus explicaciones iniciales y finales de acuerdo con la pregunta de investigación. Explica a partir de información confiable la influencia de los azúcares de los alimentos en la salud. Muy bien, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a ver. Para ello, les invito a leer el siguiente caso. A ver, vamos a ver. Luis, recordamos a Luis. Acá recordamos a Luis, ya, que mediante el caso anterior con relación al contenido de la gaseosa, ¿verdad? Continuamos con el caso de Luis. Aquí Luis, luego de haber comprobado la cantidad de azúcar que poseen las gaseosas y cómo influye en el deterioro de su salud, aún tiene una duda. El año pasado había escuchado comentar a su hermana cuando participaba de sus actividades de Aprendo en Casa, que hay alimentos que contienen azúcares naturales beneficiosos para su salud. Por ello, le gustaría investigar sobre este tema. Entonces, aquí vamos a repasar lo que hemos entendido del siguiente caso de Luis. Entonces, ya sabemos, claro, que Luis ya comprobó la cantidad de azúcar que poseen las gaseosas mediante el experimento y el experimento que ustedes también realizarán en su casita con ayuda de un familiar adulto. Ahora, él recordó, como vemos aquí, él recordó que su hermana participaba en las clases de Aprendo en Casa y en uno de los temas que su hermana realizaba, él se enteró de que hay alimentos que contienen azúcares naturales. Miren, no como la gaseosa, sino hay alimentos que contienen azúcares naturales beneficiosos para la salud. Y él desea investigar cuáles son esos alimentos. Recuerden, quiere saber cuáles son esos alimentos que contienen azúcares naturales beneficiosos para la salud. ¿Ustedes conocen algunos? A ver, piensen bien qué alimentos contienen azúcares naturales beneficiosos para la salud. Piénsenlo bien porque en el momento de interacción van a dar sus respuestas ya a esa pregunta. ¿Qué alimentos o qué tipo de alimentos crees que contengan azúcares naturales beneficiosos para la salud? Ustedes en el momento de interacción van a dar su respuesta cuando yo haga la pregunta. Así es que atentos al video, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar. Ya sabemos qué es lo que quiere conocer ahora Luis. Y vamos a empezar también con el método científico, con el primer paso del método, el planteamiento del problema, el planteamiento del problema. Entonces, aquí hay una duda, ¿verdad? Algo que quiere saber que se expresa mediante una pregunta. Esa pregunta es el planteamiento del problema. La pregunta es la siguiente. La pregunta de investigación es: ¿cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Ya, claro, Esa es la pregunta de investigación. ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? ¿Cómo influyen? De forma positiva, negativa, dependiendo del uso de los alimentos. Entonces, esta preguntita
forma parte del planteamiento del problema. ¿Por qué? Como la clase anterior se los mencioné, ¿qué es un problema? Una pregunta, porque la pregunta nos ayuda o nos motiva a razonar, a pensar, a investigar. Es por eso que esta preguntita recibe o está dentro de este paso que es el planteamiento del problema, porque esta pregunta se convierte en un problema y para resolver ese problema tenemos que investigar y darnos cuenta de cuál es esa respuesta adecuada para poder terminar y concretar mediante la hipótesis y mediante el plan de acción y los demás pasos que vamos a ir conociendo. Recuerden que esta preguntita inicial siempre forma parte del planteamiento del problema, ¿ya? ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Ya tenemos aquí la preguntita del problema. Ahora, claro, entonces nosotros nos preguntamos y también nos respondemos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a formular nuestras hipótesis. Vamos a formular nuestras hipótesis. ¿Recuerdan la clase pasada que dije que es una hipótesis? Es una suposición. Es la primera respuesta que yo voy a dar a esa pregunta sin necesidad de investigar. Ya es lo primero que yo tengo en la cabeza, lo que me viene en la cabeza ante esa pregunta. Es una hipótesis, es una respuesta que yo voy a dar libremente sin necesidad de investigar. ¿Ya? Organiza tus ideas y escribe tu posible respuesta inicial. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Vean, cuando observamos y leemos esa pregunta. Ya, y aquí está, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Y entonces, ¿cuál sería mi hipótesis? De repente muchos de ustedes dirán, bueno, que influyen de forma negativa, hay que comprobarlo, ¿no? Pero la respuesta es esa, que influyen de forma negativa. Otra respuesta, otra hipótesis sería, influyen de forma positiva y de forma negativa. Otra hipótesis sería que influyen de manera positiva. Ajá. Entonces sus respuestas, las respuestas que van a dar ustedes, van a formar parte de su hipótesis. Esa respuesta también la van a manifestar ustedes mediante su audio en el tiempo de interacción. Cuando yo les dé la indicación, chicos, mencionen sus hipótesis ante esta pregunta, yo les voy a indicar, ¿ya? Entonces ustedes también van a mencionar, a ver, van a practicar en la formulación de sus hipótesis, ¿ya? Ese sería el segundo paso del método científico. Vamos a pasar aquí al siguiente paso, que es el plan de acción. Eso lo vamos a completar juntos mediante este cuadro, ¿ya? Bueno, para confirmar tu respuesta debemos elaborar un plan de acción, claro. Entonces nosotros ya dimos nuestra hipótesis, ¿verdad? Sea cual fuese la respuesta que hayamos dado al inicio, es una hipótesis, ¿ya? ¿Y por qué es hipótesis? Porque tiene que ser comprobada mediante la investigación y para eso vamos a desarrollar un cuadro que se llama plan de acción. ¿Qué necesitas averiguar? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitamos conocer? Sobre los azúcares en los alimentos. Ya, muy bien. Esto es lo que queremos saber, ¿ya? ¿Dónde y cómo obtendrás información? A ver. Primero, mediante un texto informativo que les voy a compartir. Y también, para seguir investigando, nosotros no podemos conformarnos con el texto informativo. Ustedes, si desean, pueden seguir investigando en libros, enciclopedias, por internet o a través del conocimiento que contengan algunos familiares, ¿verdad? Entonces, todo esto forma parte del plan de acción. ¿Ya? ¿Dónde y cómo obtendrás información? Acá está. ¿Cómo debes usar la fuente de información para obtener lo que necesitas? O sea, cuando tú ya tienes la información, de libros, enciclopedia, internet, etcétera, ¿cómo vas a usar esa información? De forma adecuada, de forma responsable, analizándola para averiguar lo que necesitamos conocer. Es decir, que no debemos de conformarnos con lo primero que vemos, escuchamos, sino que tenemos que analizar. Si es un texto, hay que leerlo las veces que sean necesarias para poder analizarlo, para averiguar lo que necesitamos conocer. Recordamos que lo que necesitamos averiguar y conocer es sobre los azúcares en los alimentos. Ya. Viene la última preguntita que forma parte del plan de acción.
ya que nos ayuda a poner en orden los pasos que nosotros vamos a realizar para nuestra investigación, ¿ya? Dice, ¿qué debes anotar de esta información? Las ideas principales, ¿no? Si nosotros vamos a leer un texto, ya sea el que les voy a brindar o cualquier otro texto el cual ustedes también quieren investigar para poder aumentar un poquito más la información, siempre hay que buscar las ideas principales de lo que leemos. Ya está. Entonces, estos pasos, ya, de lo que nosotros vamos a realizar, forman parte del plan de acción porque nos ayudan a seguir un proceso para poder investigar y comprobar si la hipótesis, si la respuesta que yo di al inicio es correcta o no, ¿ya? Si nos equivocamos, en la hipótesis no hay problema, porque lo importante es que nosotros siempre vayamos a este paso de plan de acción que nos permite investigar y comprobar. Y así aprendemos de todas formas, ¿ya? Vamos a ver, entonces seguimos con el paso de recolección y registro de datos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, como dice acá, recolectar y registrar datos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, lee el siguiente texto para recoger datos y analizar los resultados. Puedes buscar otras fuentes de información, claro, ¿no? Como se dijo en el plan de acción. Entonces vamos a investigar, vamos a comenzar a investigar mediante este texto. ¿Azúcares buenos para la salud? Y entonces ese es el texto. Ustedes en el video le van a poner pausa para poder leer detenidamente lo que dice en ese texto. Yo también voy a leer con ustedes, ¿ya? Vamos a ver aquí. En los alimentos que consumimos a diario encontramos un tipo de nutrientes llamado carbohidratos o azúcares. Miren, a eso siempre ustedes cuando lo lean traten de subrayarlo o anotarlo en una hojita aparte. Carbohidratos, ¿ya? U otro nombre también que recibe es azúcares. Este tipo de nutrientes es el encargado de otorgarnos energía para nuestras actividades diarias. Hay carbohidratos o azúcares simples y carbohidratos o azúcares complejos, ¿ya? Y aquí viene la diferencia de ambos. Son simples porque son descompuestos rápidamente por el organismo para ser usados como fuente de energía. Si nuestra actividad no es intensa, se convertirán en grasa y provocarán enfermedades como la obesidad o la diabetes. ¿Ve? Aquí nos está mencionando que los carbohidratos o azúcares simples se descomponen rápidamente en nuestro organismo. Vamos a ver ahora en dónde lo podemos encontrar. Los carbohidratos simples los podemos encontrar en refrescos, gaseosas, jugos, papas fritas, fideos, pan con azúcar refinada, caramelos, tortas, etc. También incluyen los tipos de azúcar que se encuentran naturalmente en frutas, verduras y leche. Ya. Por otro lado, aquí vienen los carbohidratos complejos o azúcares complejos. Dice, los carbohidratos complejos nos brindan fibra, vitaminas y minerales. Su absorción en nuestro organismo es mucho más lenta y son recomendables para las personas que tienen una actividad física constante. ¿Por qué? Porque la absorción de estos carbohidratos complejos es mucho más lenta en nuestro organismo, ¿ya? A ver, vamos a ver. La avena es una de las mejores fuentes de carbohidratos saludables y una de las más completas en lo que a nutrientes se refiere. Entonces aquí estamos hablando de forma general, ¿no? Hablando de alimentos que son fuente de carbohidratos. También lo son los frijoles, los granos de trigo, la quinoa, la cebada, los frutos secos, el maíz, el camote, etc. Su contenido de fibra nos ayuda a mantener el funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, sistema nervioso, riñones y corazón. Muy bien. Ustedes van a detener, como les dije hace un momento, pause el videito para que puedan leer el texto. ¿Ya? Y también se los voy a compartir en el momento de interacción también, para que si desean lo puedan imprimir. Muy bien. Pasamos al paso de estructuración del saber construido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Después de leer el texto,
Vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? Para confirmar lo que hemos ido adquiriendo, para confirmar lo que hemos ido aprendiendo, para que nuestros conocimientos se vayan formalizando. Entonces, lo vamos a hacer por medio de las siguientes preguntas. Ustedes van a contestar estas preguntitas en su cuadernito. La primera es, los carbohidratos son un tipo de nutrientes. ¿Qué otro nombre reciben? ¿Qué otro nombre reciben? Recuerden que ahí en el texto que hemos leído aparece otro nombre por el cual reciben los carbohidratos. Ajá. ¿Qué nombre reciben? ¿Qué otro nombre reciben? A empieza con A. Azúcares, ¿ya? Azúcares, no se olviden, ¿ya? Ahí en el texto también aparece, hay que subrayarlo, leerlo bien. ¿Ya? Cuando no sentimos que nos falta comprender un poquito más el texto, hay que volverlo a leer, no hay problema. Vamos a la pregunta 2, dice, ¿cuál es la diferencia entre los carbohidratos o azúcares simples y los carbohidratos azúcares complejos? Bueno, también lo hemos visto, ¿no? En el texto está, eso ya lo van a escribir ordenadamente en su cuadernito, esta respuesta. 3. En ese tipo de pandemia, perdón, o en ese tiempo de pandemia, ¿qué tipo de carbohidratos recomendarías consumir? Y siempre el por qué, ¿ya? Yo recomiendo consumir este tipo de alimentos que contienen carbohidratos porque, así van a agregar, fundamentar por qué, ¿ya? Estas son las 3 preguntitas que van a realizar en su cuadernito para formalizar lo que han ido investigando por medio de la lectura del texto informativo. Evaluación y comunicación es el último paso del método científico que consiste en que después de investigar mediante la lectura del texto, ¿cuál es tu respuesta final? Ahora sí, nuevamente, recuerden que al inicio había una pregunta que formaba parte del planteamiento del problema. Esta era la pregunta, recuerdan al inicio. La pregunta que se generó a partir de la duda que tenía al inicio es esta. ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Es la pregunta que observamos al inicio dentro del planteamiento del problema. ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Entonces, ya después de haber leído el texto, y si gustan, ustedes pueden seguir investigando también en casita un poquito más, ya van a poder, con ese conocimiento del texto, responder esta pregunta, que es el planteamiento, el problema al inicio, ¿verdad? Ustedes van a responder, ¿cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Entonces, como ustedes ya tienen más conocimientos que han recibido por medio de la lectura del texto anterior, van a poder responder esta preguntita aquí. Ajá. Y vamos a arrancar entonces con el reto del día. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno, ¿ya? Lo que yo les pido aquí antes de comenzar las actividades, no adelantarse a resolver nada sin antes haber llevado el tiempo de interacción, porque muchas veces se piensa que por hacerlo rápido y entregar rápido la tarea es mejor. Lo mejor es respetar el tiempo. Se da un tiempo de video, un tiempo de interacción. En el tiempo de interacción vamos a trabajar hipótesis, las posibles respuestas que puedan dar, ¿ya? Y vamos a reforzar el tema para que lo puedan entender y sepan si están trabajando y respondiendo bien, ¿ya? Porque al momento de hacer, a veces se adelantan y no es lo correcto, porque confunden una información con otra. Siempre esperen hasta el momento de interacción y después ya están más seguros de lo que tienen que hacer. Ustedes, chicos, tienen que aprender a poder respetar ese tiempo de interacción para que ustedes mismos lo hagan, ¿ya? Traten de respetar ese tiempo, de participar en el tiempo de interacción y ustedes lo van a hacer mucho mejor. Entonces, el reto. ¿Cuál va a ser el reto? Lee nuevamente y analiza la lectura. Tienen que analizar nuevamente la lectura, esta lectura, ¿ya? ¿Qué más? Ya, se las voy a compartir la fotito también en mi grupo de WhatsApp. Responde las siguientes preguntas en el cuadernito de Ciencia y Tecnología. Si no tienen su cuaderno, en sus hojas de reuso, háganlo muy ordenadito. Ajá, y son preguntas con relación al texto. Y terminamos escribiendo tu respuesta final, conclusión, respondiendo a la pregunta que forma parte del planteamiento del problema, que es esta de aquí.
Esa es la preguntita inicial, ¿no? Que forma parte del planteamiento del problema. ¿Cómo influyen los azúcares de los alimentos en la salud? Y aquí está. Entonces, en conclusión, así terminamos, que cuando nosotros nos encontramos con un problema, es una pregunta, es una duda, nosotros podemos dar nuestras respuestas libres, que son hipótesis, para que nosotros suponemos al inicio. Esas hipótesis que nosotros damos al inicio tienen que ser comprobadas. En este caso, en el momento de interacción, ustedes van a mencionar mediante su audio sus hipótesis cuando yo les dé la indicación, ¿ya? Luego, después, para comprobar si esas respuestas, esas hipótesis son ciertas, porque pueden ser ciertas, también pueden coincidir, muchas veces coinciden, y a veces no. Para comprobar si esas hipótesis son ciertas, tenemos que hacer un plan de acción. El plan de acción, que es ese cuadrito celeste que hemos visto, nos indica primero qué queremos conocer, qué vamos a hacer para conocer, qué vamos a hacer para investigar. Investigamos, pero ¿dónde? Leyendo un texto, leyendo libros, buscando información por internet, etcétera, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, ese es el plan de acción, lo que vamos a hacer para investigar, para comprobar si nuestra hipótesis es cierta. Y al final, siempre tenemos que llegar a la conclusión. Después de haber investigado, nosotros ya vamos a dar con la respuesta, la respuesta que va a responder esta pregunta del planteamiento del problema. Ustedes la van a completar aquí. Muy bien. Muy bien, chicos. Una vez más, felicitaciones a todos aquellos que están atentos y observan detenidamente este video, porque lo vamos a complementar con el tiempo de interacción ya en clase. Ya. Igual felicitaciones por su esfuerzo, participación y por su eh, participación, no solamente viendo el video, sino también participando en clase, dando sus respuestas, mostrando la elaboración de sus ejercicios. Y lo vamos a continuar haciendo. Cada vez vamos a ir avanzando mucho más en la participación, porque lo hacen muy, muy bien, ¿ya? Felicitaciones. Entonces ya nos vemos un momentito, y aún ya nos vamos a encontrar, mejor dicho, un momentito para seguir trabajando el tema de ciencia y tecnología, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense mucho y ya nos encontramos en un momento.